más que nada es presentar el curso, evacuar dudas y empezar a tratar los primeros temas, pero van a ver que son temas más bien sencillos, aunque al principio es difícil familiarizarse. Pero vamos a intentar evacuar la mayor cantidad de dudas posible ahora, ¿sí? Ese es como nuestro principal objetivo. Yo sé que todo esto fue tumultuoso, fue difícil, y para nosotros está siendo muy difícil también, les decía, y para el resto de los docentes de la facultad con quienes tengo trato, también, porque, bueno, nada, no estamos acostumbrados a dar este tipo de clases, ¿sí? Entonces vamos a ir aprendiendo sobre la marcha con ustedes, y es una lástima que esto tenga que ser así, pero bueno, es así, porque uno, por supuesto, no espera que aparezca una pandemia al momento de planificar las clases, ¿sí? Por ahora, la opción que tenemos disponible, la mejor opción que tenemos disponible, es que las clases prácticas se hagan bajo esta modalidad, en Zoom, de manera virtual, y la idea es que en reemplazo de las clases teóricas, hasta que se normalice la situación, ustedes lean el material bibliográfico, ¿sí? Esto es así porque no sabemos bien qué va a pasar. Y en la medida en que no sabemos bien qué va a pasar y la facultad no está logrando tomar determinaciones en el asunto, digamos, no tenemos tiempo, no lo hemos tenido hasta ahora, y difícilmente lo tengamos de armar clases teóricas virtuales y de pasarles material, etc. Entonces la propuesta que tenemos por ahora, hasta que haya novedades de la facultad o hasta que se tome alguna decisión al respecto, es que ustedes sigan el material de lectura teórico, ¿sí? Que son los 2 libros que tienen en el sitio y que supongo que son los que te referís vos, Felipe, cuando preguntás por los módulos, que son el libro de Venturini. García Venturini. Exactamente, gracias, y el Dicaro Gallego, ¿sí? Ustedes tendrían que ir leyendo esa bibliografía teórica y acompañar la comprensión de los temas con el material que les estamos subiendo al sitio web y con lo que veamos en las clases prácticas que son para bajar a tierra los contenidos, ¿sí? Si sigue abierta la fotocopiadora, no lo sé, podrían ir a probar, intenten ir en algún momento en el que no haya mucha gente, recordemos que estamos en nuestras casas para cuidarnos y creo que es muy importante que hagamos eso y minimicemos el tránsito de personas, etcétera. Pero bueno, ahí Andrés dice que sigue abierta, o al menos el lunes lo estaba, así que pueden pegarse una vuelta cuando haya poca gente para comprar el material. Si no, se encuentra pirateado en internet. Obviamente nosotros no se los podemos pasar, pero al menos el libro de Dicaro se encuentra muy fácil en el sitio web. Lorena pregunta cuál recomendamos. La verdad es que cualquiera de los dos, y no, son sustitutos, ¿sí? Se puede usar uno o el otro, no es necesario que lean los dos, de hecho sería un sinsentido porque se repiten un montón. Se repiten un montón, no se coinciden a la perfección, y entonces cada uno tiene ventajas y desventajas. El Dicaro gallego es más largo. La primera vez que lo leí me pareció más completo, pero es más completo sobre todo en la primera parte, la parte de límites, etc. El resto del libro es bastante similar al otro. Y la verdad que a mí al principio me gustaba, yo lo recomendaba, pero la realidad es que el Venturini Kisilov cubre perfectamente la cursada, es más escueto, va más al hueso, y la realidad es que por ese mismo motivo, históricamente los estudiantes han elegido mucho más usar el Venturini Kisilov que el Dicaro gallego, a pesar de mi recomendación. Entonces, bueno, la verdad es que con cualquiera de los dos van a estar bien. La única ventaja quizás que tendría el Dicaro es que se consigue fácilmente en internet. ¿Hasta qué unidad habría que estudiar hasta el 12 de abril? La verdad es que no sabemos, porque además, digamos, les cuento, una posibilidad sería que la facultad en algún momento nos comunicara que el cuatrimestre se posterga hasta el 12 de abril, ¿no? En ese caso, después del 12 de abril reiniciaríamos la cursada desde cero y tendríamos esta misma conversación, prácticamente. Pero bueno,
nosotros no tenemos si lo único que se frena es el video, no hay problema. El tema, sobre todo, es el audio por ahora. ¿Le respondés a Sonia, Javi? Perdón. Sí, hay que seguir respondiendo. Disculpen. Les decía, entonces, que no sabemos todavía, o sea, no tenemos un cronograma detallado de qué va a pasar de acá al 12 de abril, nadie lo tiene. Y por lo tanto no tenemos a detalle qué es lo que tienen que leer y qué es lo que tienen que practicar de acá al 12 de abril. Porque es algo que vamos viendo sobre la marcha a medida que vamos viendo las clases teóricas. Como ahora las clases teóricas van a ser autodidactas por parte de ustedes, intenten por semana resolver un tema. Yo les subí al sitio web, que ahora se los voy a volver a escribir, ¿sí? En el chat, un montón de material que les voy a mostrar, ¿sí? Uno de esos materiales es un cronograma, ¿sí? de las clases prácticas. El cronograma de las clases prácticas, van a ver que no tiene, es un falso cronograma, es más bien un programa que no tiene fecha, donde listamos los temas uno por uno en bloques, ¿sí? En filas. A grandes rasgos, sobre todo en la primera parte de la materia, cada uno de esos bloques, ¿sí? Es una semana. Entonces, en cronograma, una fila es una semana. ¿Sí? Entonces, y también es un trabajo práctico de la guía. ¿Sí? Entonces, van al sitio web, abren el cronograma, en el cronograma tienen los temas listados en filas, cada una de esas filas debería llevarles más o menos una semana para leer el material teórico y asistir a la clase práctica. Y en la clase práctica vamos a resolver un TP de la guía por semana. Ustedes, no sé si ya la compraron. No basta con la suscripción al grupo de Yahoo. Ahora les voy a explicar más. Pero la idea sería, por ahora el planteo es, ustedes van a ver que en la guía práctica tienen todos los ejercicios divididos por TPs, TP1, 2, 3, 4, que están unidos en temas, ¿sí? Por ejemplo, el primer TP es representación en R2 y R3. Entonces, todos esos ejercicios, que van a ver que son varios, no hace falta que hagan todos, están nucleados en un TP, cuya teoría nos va a llevar más o menos una semana y es una final del cronograma, ¿sí? ¿Cómo abordarlo? Decíamos, hay que leer el material teórico, lo ideal sería que ustedes leyeran el material teórico antes del miércoles, ¿sí? Antes de la clase práctica, con lo cual intenten ponerse al día en estos días. En la clase práctica vemos los ejercicios y ustedes después o antes también pueden empezar, hacen los ejercicios de la guía práctica en la guía de TPs, ¿sí? Mientras tanto, estamos a disposición vía mail, ¿sí? Para responder todas las dudas de ustedes. ¿Cómo se contactan con nosotros vía mail? Bueno, una opción es escribirnos a nuestras casillas personales. La mía es bcorta.alvarez@gmail.com. Y la de Javi es javfer. Lo paso también al chat. Dale, lo pasas por el chat. Pero si no me equivoco es así, ¿no? javferben@gmail.com. Exactamente. Ya lo aprendí, ves que nos conocemos hace mucho. Ahí está. Bien. Jav como Javier, Fer Fernández, Ben Venegas. Javier Fernández Venegas, @gmail.com, ¿sí? Entonces nos pueden escribir, ahí lo pasó Javi por el chat, a nuestras casillas personales o nos pueden escribir a los grupos de Google y Yahoo. ¿Cómo entrar a los grupos de Google y Yahoo? Bueno, van al sitio web, que ahí se los vamos a escribir, es sites, ¿no? .google.com.
view/am_ii Hernández. Ay, perdón. A ver, a todos. Ahí está, ahí les mandamos el sitio. Por si alguien no lo tenía. Entran a ese sitio y en la página principal van a tener varias cosas. Vamos a verlo. Yo ahora les voy a compartir la pantalla. Ustedes díganme si la ven. Deberían ver. ¿Vos la estás viendo, Javi? Yo te estoy viendo perfecto. ¿Y estás viendo la pantalla ahora que dice Análisis Matemático 2? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo ahora no estoy leyendo el chat, así que las preguntas no las voy a ver. Esta es la página del curso a la que acceden cliqueando en ese link. Fíjense que acá tienen material teórico y práctico de la materia. En esta hoja de ruta, sí que tiene un hiperlink, así que la pueden cliquear. Tienen un resumen de todo el contenido que hay en el sitio web, ¿sí? Dividido por solapa. Tenemos la solapa de página principal, la de material obligatorio, la de material complementario y los interesantes, que es material optativo. ¿Dónde están estas solapas? Arriba a la derecha, acá, arriba, si están en la compu, y si están en el celular, tienen un menú que se despliega arriba a la izquierda, si no me equivoco. Además de la hoja de ruta, tienen un cronograma. Este es el cronograma que les decía. Vamos a ver de abrirlo. Y en el cronograma, como les decía, tienen listado por semanas, ¿sí?, los temas que vamos a ver en cada una de las prácticas y su material correspondiente. Entonces lo que deberían hacer es identificar en la bibliografía el material teórico correspondiente a estos temas, que está, y el material adicional que nosotros preparamos, que está en esta columna, e ir estudiando los temas que vamos a ver en cada una de las prácticas. ¿Sí? El cronograma entonces es muy importante. Después van a encontrar los datos de esta reunión, que ustedes ya los tienen, pero tienen una copia acá. Sería la idea que con esos datos nos conectáramos a esta reunión todas las semanas. También pueden acceder a través de ese link. Y después tienen esto, que les pusimos que es muy importante, que son los otros sitios del curso. A ver si voy a acceder al chat, a ver qué cuentan. Bueno, no sé cómo se hace desde esta vista, así que vamos a seguir con esto y después Javi les va respondiendo. Sí, ahí yo, lo que pasa es que a veces se me va cambiando, pero TMS y TST, tasa marginal de sustitución o tasa de sustitución técnica. Alguien preguntó eso, pero no se preocupen por eso, pero lo vamos a ver más adelante y lo van a leer en el material teórico. Lo importante del cronograma es que ustedes lo vean ahora para que puedan ir siguiendo los temas, digamos. No hace falta que sepan ahora qué es lo que está en el cronograma, justamente los temas que vamos a ver. ¿Sí? Les decía entonces que tenemos los grupos para comunicarnos entre nosotros y nosotras. Primero está el grupo de Google, ¿sí? A través del grupo de Google se comunican con nosotros, el equipo de docentes auxiliares, no con el profesor a cargo del curso, Carlos Hernández, ¿sí? Ustedes tienen que entrar ahí y con el Gmail se adhieren a una lista de distribución donde nos pueden hablar, le pueden hablar a todo el grupo, o les podemos hablar nosotros a ustedes, ¿sí? El siguiente es el grupo de Yahoo. Esa es la única forma de comunicarse con el docente a cargo del curso, y cualquier aviso oficial lo vamos a estar pasando primero por ahí, ¿sí? En la medida en que el equipo de docentes auxiliares lo vea, se los vamos a reenviar al grupo de Google, pero es muy importante que logren unirse al grupo de Yahoo. Y esto hago énfasis porque yo sé que Yahoo está viejo, el sistema, que la mayoría no lo sabe usar y que es difícil unirse. Pero enfáticamente les decimos, lo tienen que hacer, háganlo, sobre todo en este momento en el que vamos a necesitar contactarnos con ustedes a través de estos medios, porque no tenemos otra forma de comunicación. ¿Sí? Y por último está el Blogspot, donde se suben las notas del segundo parcial al final de la materia. Bueno, eso por el momento no es relevante, pero después del segundo parcial las notas se suben ahí porque ya no hay más cursada, entonces no nos juntamos. Después exploren las solapas de material obligatorio y material complementario. Algo importante del material obligatorio para lo inmediato es que tienen este link que dice algunos puntos teóricos, ¿sí?
ese link, si ustedes lo abren, van a tener desarrollados demostraciones, enunciaciones y teoremas que se van viendo en la cursada teórica. Normalmente, en la teoría, el docente, Carlos, los expondría, ¿sí?, en la clase y les explicaría la demostración paso por paso y la fundamentación, digamos, lo relevante de la demostración. Eso mismo tienen que hacer ustedes siguiendo el material bibliográfico. Entonces, cuando vean una demostración de estas que no entiendan, tienen que ir al material teórico y ahí va a estar explicado, ¿sí? O al revés, cuando vayan al material teórico y lean la demostración, después sepan que la tienen resumida en esta parte que dice algunos puntos teóricos. Y esos puntos teóricos se van a evaluar en el examen, ¿sí? Alguno de esos. Van a ver que es una lista muy larga, ¿sí? Después hablamos un poquito del examen si quieren, pero el examen son 5 ejercicios, 3 teóricos, 3 prácticos y 2 teóricos, ¿sí? Es decir, estas prácticas son fundamentales, ¿sí? Sin estas prácticas difícilmente se apruebe la materia. Es muy importante que vengan las prácticas, aunque sea de forma virtual, y que prestemos atención, hagan todas las preguntas, evacúen las dudas, etc. Si siguen teniendo dudas después de la clase, yo me voy a quedar todo lo que pueda, y de todas maneras tienen nuestros mails para escribirnos, tienen los grupos para comunicarse entre ustedes. Intenten fomentar la fluidez de comunicación entre ustedes, sobre todo en este momento, porque va a ser necesario, sí, vamos a tener que ponerle un poco de... Los puntos teóricos son demostraciones, enunciaciones y teoremas de cosas que se ven en las teóricas, que son las demostraciones que están en los libros, y que están listadas en este documento que les decía que se llama Algunos puntos teóricos, así que los pueden estudiar directamente ahí. Se les pide que elaboren 2 de los puntos teóricos que están ahí. Bueno, y después tenemos material práctico, por ejemplo está la guía práctica, acá así que la pueden descargar con sus respuestas. Hay una fe de ratas significa que ponemos correcciones a las respuestas de la guía práctica, porque a veces las respuestas de la guía práctica tienen errores, nosotros los fuimos identificando y los listamos en ese documento. Hay un documento de ejercicios que no van, porque son ejercicios de temas que no vamos a ver en la cursada. Y luego, muy importante, exámenes resueltos, exámenes compilados del primer parcial y exámenes compilados del segundo parcial. Fundamental esta parte. Ustedes tienen que practicar mayormente de ejercicios de parcial, ¿sí? De modelos de parcial. ¿No es cierto, Javi, que es fundamental? Exactamente, exactamente. A ver, básicamente, bueno, como estuvo diciendo Valen, el tema de la teoría, importante. Dadas las circunstancias en las que estamos, bueno, vamos a tener que llevar cada uno la materia por nuestra cuenta desde el punto de vista teórico, pero acá en las prácticas vamos a hacer todo lo posible para resolver todas las dudas. Y en cuanto a los modelos de parcial, exacto. Carlos es una persona que no ha modificado mucho el régimen de parciales a lo largo de, al menos los 2 años, 3 años que estoy de ayudante, ya no me acuerdo mucho. Así que nada, importante que los hagan, vean que la distribución de los ejercicios es más o menos similar, 2 ejercicios teóricos, 3 ejercicios prácticos, como acaba de decir Valen, y nada, eso, van a ver que normalmente va a haber un ejercicio de derivada, de diferenciabilidad, un ejercicio de aplicación económica, un ejercicio de función compuesta, barra implícita, que es normalmente lo práctico, y de luego 2 ejercicios teóricos, que bueno, muchos de esos se pueden ver en los libros, sea el Dicaro o sea el García Venturini. Bueno, solo una aclaración que hago porque ya varios preguntaron por el tema de los parciales, cómo se va a hacer con los parciales. Por el momento no hay mucho, a ver, no sabemos, porque no sabemos tampoco cuánto se va a extender esto. Es decir, posiblemente, si todo sale bien, en el mejor de los casos, el 12 de abril termina todo esto y ya el 13 volvemos todos a la facultad y posiblemente la fecha de los parciales no se modifiquen. Ahora bien, si esto es peor de lo que uno podría suponer, que se va a extender más, bueno, yo supongo que ahí la facultad misma va a tomar los recaudos necesarios para resolver esta situación, porque a fin de cuentas, bueno, los parciales son la única forma que tenemos nosotros más o menos de, bueno, que tiene el profesor en realidad,
y bueno, nosotros también, de, bueno, ver si han seguido bien los temas, si entendieron bien. No es la mejor, pero bueno, es la única forma que tenemos por el momento. Y en cuanto a fecha del parcial, bueno, originalmente Carlos no da una fecha exacta, sino que da una semana en la que posiblemente sea el parcial. Pero como repito, como dije antes, todo va a depender, la situación del parcial, de la situación no solo del país, sino del mundo. Porque, bueno, obviamente estamos en una pandemia que, bueno, nuestros problemas quizá particulares son, al menos hablando de mi punto de vista, son pequeños al lado de todo lo que estamos pasando como sociedad. Pero nada, ahí está, ahí dijeron que hay un estimativo para la semana del 4 de mayo al 7 de mayo. Bueno, posiblemente, si todo sale bien, la fecha de parcial va a mantenerse ahí. Pero si todo no sale bien, si esto se extiende más de lo que uno piensa, bueno, yo supongo que ahí la facultad o bien le hará llegar a Carlos o nos hará llegar a todos cómo resolver esta situación. Las clases virtuales, por el momento para el curso mañana, las clases virtuales van a tratar de ser siempre en este horario, es decir, miércoles de 9 a 11 de la mañana. A ver, otra pregunta. Grupo de WhatsApp, bueno, el grupo de WhatsApp estaría bueno que lo tuviesen entre ustedes, bueno, es más fácil comunicarse a través de él y pueden resolver dudas entre ustedes, porque, bueno, como decimos, nosotros vamos a hacer todo lo mejor que podamos desde acá, pero bueno, al faltar las clases teóricas y faltar la comunicación con el profesor que es Carlos, bueno, lo mejor sería así que tratemos de ayudarnos entre todos. Ahí Valen preguntan para el curso de noche si va a haber alguna modalidad virtual o si tienen que unirse a también las clases de la mañana. Bueno, yo les diría, en la medida en que si les da lo mismo, únanse a las clases de la mañana o a las de la noche indistintamente, porque vamos a seguir el mismo programa. Por ahora teníamos planificado este encuentro como para ordenar un poco las cosas y estamos viendo bien cómo vamos a hacer el tema de las clases de la noche. La idea sería garantizarles clases virtuales prácticas. Y las prácticas virtuales de la noche son los lunes de 7 a 9 de la noche. ¿Sí? Con lo cual, si trabajan en este horario, cursan otra materia en este horario, no se hagan problema, porque ustedes van a estar contemplados, no es que nos olvidamos del curso de la noche, y la idea sería que tuvieran clases virtuales en ese horario, pero todavía no terminamos de definir bien. Insisto, esto es muy cambiante, de un día para el otro las cosas cambian lamentablemente y vamos a tener que estar muy afilados con el tema de la comunicación para poder ir llevándolo. Por eso es importante lo de los grupos, ¿sí? Cualquier cosa la vamos a comunicar por ahí. ¿Había alguna otra pregunta, Javi? No, más que nada es decir, bueno, que obviamente está bueno el chat de WhatsApp para que puedan seguir ayudándose entre ustedes con el tema de esto, bueno, de la situación en la que estamos. El tema de la voz robótica o que a veces se congela la pantalla, a ver, eso es más que nada a veces por temas de conexión. Al estar todo el país en una situación donde se usa y abusa de la señal de internet, bueno, es entendible que a veces la conexión falle a poquito, pero lo importante más que nada es el audio. Total, nuestro bello rostro lo van a poder ver en otro momento. Sí, tal cual. De todas maneras, los libros se leen lineal y cronológicamente. Por el momento, o sea, por lo pronto sí, te diría que sí, Diego, pero recordad que tenés un cronograma que tiene los temas. Entonces, ustedes deberían identificar en el índice del libro dónde están esos temas, van a estar más o menos con los mismos títulos, y buscar en el libro la parte que tienen que leer. ¿Se entiende? Más o menos. De todas maneras, sí, vas a ver que siguen un orden bastante adecuado a cómo nosotros damos las clases, o viceversa. Entonces, no debería haber problema. ¿Qué ejercicios prácticos recomendamos para arrancar? Los primeros de cada guía suelen ser los más sencillos, no siempre es así, pero por lo general es así. Y una vez que ya tienen cierta práctica con la guía, ir a los ejercicios de parcial. Quizás en esta primerísima parte no, pero más adelante sí.
El problema del grupo de Yahoo, si no sé bien qué significa que persista, el grupo está funcionando, para unirse tienen que afiliar su cuenta a Yahoo o crearse una cuenta de Yahoo y luego ingresar y con eso van a poder entrar. Para guiarlos con las teóricas, ¿el apartado que dice algunos ejercicios teóricos es suficiente? Pregunta Alma. No, de hecho van a ver una aclaración que dice, guarda, que estos son algunos ejercicios teóricos, esto no es exhaustivo, ¿sí? Lo exhaustivo es el libro. Igual van a ver que la vastísima mayoría de las demostraciones que están en el libro están en ese apunte. Más adelante vamos a ver bien cómo abordamos ese tema de las clases teóricas. Si tienen alguna duda de algún ejercicio, pueden preguntarla por mail. ¿Cómo se arregla? No sé cuál es el problema del ID de Yahoo, la sincronización del correo electrónico. Tienen que crearse una cuenta. Lo siento, no sé bien a qué se refieren, pero bueno, cualquier duda particular, recuerden, pueden escribirnos a nuestros mails personales y las resolvemos. Jorge pregunta si habrá una sola clase por semana, que sería práctica, sí, y la teórica lo harían por vuestra parte. Por el momento eso es lo que estamos pudiendo garantizar. Vamos a ver más adelante cómo avanzamos con este tema, pero intentemos mantener las prácticas, ¿sí? Bueno, vamos a dejar yo al menos voy a dejar de responder dudas del chat. No porque no estén buenas, sino porque son un montón y me impiden seguir con la clase. Javi va a estar respondiéndoles por el chat y... Exactamente, yo voy a responder dudas por el chat. En cuanto a lo del Yahoo, si quieren lo vemos, todos aquellos que tengan problemas para entrar por el grupo de Yahoo, se va a ver después bien, capaz que, bueno, hay un problema o me comunico con Carlos para ver si él puede hacer algo, habilitar a algunas personas. Pero sacando esas dudas, que bueno, ya incluso, a ver, el grupo de Yahoo, comprendo, es una porquería, todos queremos el Google, que es mejor, pero bueno, es el que usó Carlos desde antaño, así que ese es el de comunicación oficial. Igualmente, tranquilos. En el peor de los casos que alguien no puede entrar en el de Yahoo, realmente no puede entrar en el de Yahoo, en el grupo de Google después se va a replicar toda la información. Y después, bueno, obviamente el WhatsApp se va a ir pasando, bueno, pasó tal cosa, tenemos hasta mayo sin clase, esperemos, Dios quiera que no. Bueno, nada, eso, pero todas las otras dudas, vayan haciéndolas, yo voy a tratar de ir respondiendo todas, obviamente, como voy a estar yo solo, capaz que tarde un poco, pero nada, eso, yo voy a ir respondiendo dudas acá en el chat, y si hay alguna duda sobre algún ejercicio también pueden hacérmela, sea público, sea privado, como quieran, y mientras tanto Valen sí va a ir empezando con la clase práctica, que bueno, es el objetivo de usar el Zoom al fin de cuentas, de que ustedes puedan, al menos lo que sería práctico, ir entendiéndolo. Bien. Bueno, demás cuestiones, ya somos 80, genial. Demás cuestiones administrativas, las vamos a ir resolviendo vía mail en nuestras casillas personales o por los grupos, o las va a ir respondiendo Javi. La idea, lo primero sería, de la clase de hoy, sería preguntarnos ¿qué hace esta materia en el plan de estudios, ¿no? Veamos por qué tenemos esto acá, qué es esto del análisis matemático, o a grandes rasgos qué vamos a ver, ¿sí? La idea es que en nuestra currícula, ya sea para economistas o actuarios, tenemos una buena carga de cálculo, ¿sí? De análisis matemático. Y eso es así porque el análisis matemático es una muy buena herramienta, sobre todo para modelizar situaciones de la vida real, ¿sí? Y eso es algo que yo voy a hablar sobre todo por los economistas, porque, bueno, eso no lo dije, bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Economía, soy ayudante de esta materia, de Estadística 1 y de Microeconomía 1, así que Microeconomía 1, quienes no la hayan hecho aún, se pueden anotar en ese curso. Más adelante. Muy bueno, yo tuve ayudante también, así que muy bueno. Javi me tuvo ayudante, sí. Y bueno, investigo en la facultad, trabajo también en otros lugares.
y bueno, van a ver que le dedico bastante tiempo a esto de la docencia, me parece muy importante que tengan la mejor educación posible, así que estoy a disposición, repito, para cualquier duda que tengan, que me la consulten al mail. Javi es estudiante de Actuario en Economía, ¿no es cierto, Javi? Sí, sí, yo estudio, bueno, actuario en economía, este cuatri estoy como todos, estoy haciendo, bueno, estadística actuarial también, que lo estoy haciendo medio en línea, administración financiera, macro 2, y también, bueno, soy ayudante acá en análisis 2, era ayudante en macro 1, pero el curso este cuatri no está, y ahí me habían llamado para ser ayudante numérico, pero bueno, dada la situación, estamos medio truncados con esa situación. Está Pero bien. bueno, no, y después también trabajo, doy clases particulares, por eso ahora puse en el chat que yo me quedo hasta las 10 porque después tengo que dar una clase online, así que nada, trato de ayudar en todo lo posible, pero como ya me han pagado por adelantado, tengo una obligación, así que nada, eso. Pero nada, eso, estudio, soy ayudante cuando puedo, y más en esta situación, y trabajo un poco, así que nada, eso. Y nada, eso, estudio actual en economía, si alguno tiene alguna duda de lo que sería actuario, alguna que otra materia, numérico que ya la cursé, por ejemplo, pueden preguntar, no tengo ningún problema, y nada, eso. Perfecto, genial. Entonces, nos preguntábamos entonces qué hacen estas materias acá y decíamos que el cálculo es una gran herramienta para modelizar situaciones, fundamentalmente porque digo, algunos de ustedes y algunas habrán ya cursado, por ejemplo, macroeconomía o bueno, en economía del CBC también se ven algunos temas, y habrán notado que los modelos teóricos, sobre todo, buscan establecer explicaciones sobre la realidad, ¿no es cierto? Que, digamos, hay que estilizar de alguna manera, ¿no? Hay que resumir en un modelo, muchas veces en economía, la realidad para sacar conclusiones al respecto, representarla, etcétera. Incluso las investigaciones empíricas necesitan hacer usos de modelos para saber qué es lo que tienen que cuantificar, ¿sí? Entonces se arman modelos paramétricos y se estiman los parámetros, etcétera. Bueno, para todas esas cosas que implican desde, digamos, establecer un programa macroeconómico para el país, hasta resolver problemas de lo más concreto, ¿sí? De cómo nos relacionamos entre individuos y cómo respondemos frente a estímulos y situaciones, es necesario modelizar, ¿sí? Mismo los actuarios, bueno, hacen sus cálculos, ¿no? Yo no sé mucho de actuario, pero necesitan por supuesto, modelizar riesgos, fatalidades, etc. Y entonces hay que modelizar. Sí, sí, sí. Actuario tiene mucho uso de modelos matemáticos, es decir, en numérico, por ejemplo, vemos cosas un poco, no tan básicas, sino más a fondo de cómo se hacía antes o cómo hace la calculadora para llegar a ciertos resultados numéricos. En estadística actuarial, por ejemplo, combina estadística y matemática y cálculo, así que bueno, por lo menos eso me dijeron, ahora voy a ver a medida que siga la cursada. Pero sí, sí, es decir, la matemática, el cálculo, aunque no parezca, bueno, en actuario sí puede padecer, y en economía, que a veces como es ciencia social, uno dice, bueno, pero quizá importa más lo social, es muy importante también. La verdad es que el cálculo se usa mucho para modelos de conducta, es muy importante, y además la lógica matemática que uno aprende con eso también es importante no solo para la carrera, sino para la vida, diría yo. Te dejo, ¿vale? Y yo voy respondiendo las dudas. Dale, genial. Exactamente, sí. Bueno, y entonces eso es lo que coloca el cálculo dentro de nuestros planes de estudio. Esta materia en particular, que es Análisis Matemático 2, tiene el objetivo de seguir profundizando, ¿sí? En ese camino, empezando por generalizar muchas de las conclusiones a las que llegamos en Análisis Matemático 1, ¿sí? Entonces van a ver que a grandes rasgos una buena parte del programa es una réplica o una extensión, ¿sí? De los temas que se estudiaron en análisis matemático 1. Entonces, en análisis matemático teníamos que una función y, que una variable y, perdón, era una función de una variable x. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar generalizar esto para cuando una variable no depende solamente de x, sino que depende de dos variables o más,
X e Y, ¿sí? Y entonces esto le permite introducir a los modelos, no nos permite introducir en los modelos, perdón, relaciones entre variables que no sean bilaterales, sino multilaterales, ¿no? Donde una variable, por ejemplo, qué sé yo, la inflación no está determinada solamente por el tipo de cambio, sino también por los agregados monetarios, la tasa de interés de la economía, ejemplos por el estilo, o donde el comportamiento de un individuo depende de los precios de muchos bienes en el mercado, además de su propia renta, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar modelos donde las variables están relacionadas de maneras múltiples y vamos a intentar estudiar las distintas formas que tenemos de tratar esto y las formas más usuales que tienen los modelos económicos para tratar estos temas. Entonces, en un ejemplo, disculpa, Valen, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el precio de un bien. Perdón, la demanda de un bien. La demanda de un bien puede ser una función que dependa tanto del propio precio del bien como del precio de un bien sustituto. De esa forma tenemos dos variables para la demanda de un bien. Su precio, X por ejemplo, y el precio del bien sustituto, Y. Nada, un ejemplo para llevarlo un poco a tierra. Genial. Bueno, entonces nosotros con ese contenido, digamos, que van a ver que se repite, digamos, que es como un hilo conductor de la materia, ¿sí? Van a ver que en la primera unidad vamos a estudiar cómo representar este tipo de funciones, ahora vamos a ir o este tipo de situaciones, ¿sí? Ahora vamos a ir a eso. Luego vamos a ver qué características tienen esas funciones a través del estudio de la continuidad, la derivabilidad, etcétera. Después vamos a estudiar las derivadas, que ya saben, a grandes rasgos, intuitivamente uno podría decir, es cómo varía una variable frente a cambios en la otra, si eso se usa un montón, por ejemplo, para saber el impacto que podría tener el tipo de cambio en el desarrollo de un país, ¿sí? O en el comercio exterior de un país, etc. Vamos a ver también cómo trabajar con derivadas cuando las funciones no son funciones normales o sencillas como las que vemos en análisis 1, sino un poco más complejas, compuestas, dadas de forma implícita, etc. Vamos a estudiar cómo optimizar funciones para encontrar las respuestas óptimas frente a distintos elementos y restricciones. Y vamos a ver cómo modelizar cambios en el tiempo a través de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Vamos a ver un montón de temas que todos están relacionados con este tema de tratar fenómenos matemáticos o elementos que tienen más de una sola variable, como estábamos viendo en análisis 1. ¿Sí? Y acá el objetivo, creo yo, que tienen estas clases prácticas en general es, digamos, el objetivo primario es que aprendan. ¿Sí? Es muy importante que estos temas los aprendan porque son fundamentales para el estudio que viene de la carrera, y si no los aprenden se les va a hacer muy cuesta arriba y va a ser un sufrimiento personal seguir avanzando si no tienen estos temas bien afianzados. Entonces nuestro primer objetivo es que aprendan los temas. Un segundo objetivo, que no es menor y que es probablemente la zanahoria que uno tiene adelante como motivación para seguir adelante, es aprobar. ¿Sí? Nosotros entendemos que ustedes, cuando cursan las materias, uno cuando cursa las materias, yo también, digamos, el objetivo primario es, bueno, voy a ir, voy a aprobar, y está muy bien eso porque es el esquema de incentivos que nosotros como sociedad hemos diseñado para, además de aprobar, aprender. ¿Sí? Entonces, la idea de las prácticas es no solamente dar lugar a una instancia de aprendizaje, sino también promover que puedan alcanzar los requisitos mínimos para aprobar el examen, y van a ver que hacemos referencia muy seguido a, che, guarda que en el parcial esto, en el examen hagan esto, hagan lo otro, o esta cosa no se preocupen para el examen, pero sepan que es de esta manera, porque es importante que aprendan todas esas maneras, pero también es importante tener uno en claro qué es lo que va a entrar en el examen, cómo me lo van a tomar, y cómo tengo que hacer para probar. Y por último, un tercer objetivo, que digamos troncal para nosotros en estas clases, es de alguna forma intentar motivarles para el estudio de la carrera. Y eso muchas veces es muy difícil en matemática, muchas veces uno reniega, resulta abstracto, pero vamos a esforzarnos lo más posible para que ustedes, además de llevarse el aprendizaje y además de aprobar la materia, se vayan con
alguna dimensión adicional de qué es esto que es estudiar el análisis matemático de la economía y fenómenos actuariales, como para que también podamos sobrellevar nuestra existencia y entender por qué pasamos tantas horas metidos con los libros o dentro de la facultad o ahora en nuestras casas con la computadora, ¿sí? Bueno, sobre los temas de motivación y cómo vamos a proceder, creo que no hay nada más. Sí tener en cuenta quizás que la matemática no es todo, y como la matemática no es todo, ustedes tienen colgado en el sitio una sección de interesantes que los va a derivar a cuestiones interesantes que tienen que ver con la matemática y otras que no. Hay cuestiones filosóficas, sociológicas, económicas, que pueden ir leyendo por ahí. Podemos ir recomendándonos libros, papers, algo que les interese, como para también salirnos un poco de esto que es tan abstracto de la matemática. Habiendo dicho eso, vamos a pasar a la primera unidad de la materia, finalmente. Y esto es la representación en R2. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el espacio reales cuadrado, ¿sí? Que no es más que todo el conjunto de puntos, ¿sí? X, Y, que pertenecen a R cuadrado, son todos los puntos cuya primera y segunda coordenada son números reales, ¿sí? Y esto normalmente se representa mediante el plano coordenado cartesiano X, Y, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno normalmente está acostumbrado a escribir o graficar en este plano una cosa que son funciones, ¿sí? Donde las funciones, ustedes vieron en análisis 1, reúnen un montón de características, por ejemplo, que tienen que ser sobreyectiva, puede ser inyectiva, que tienen que cumplirse, que no haya dos puntos en la imagen para cada punto en el dominio, etc. Bueno, todas esas cosas les van a venir a la cabeza ahora porque van a notar que vamos a empezar a representar en el plano cosas que no son funciones, ¿sí? La idea de esta primera unidad es que podamos representar objetos, elementos matemáticos, espacios geométricos se llaman, conjuntos de puntos, son todos sinónimos, ¿sí? A los efectos de lo que estoy diciendo, que están en el plano pero que no necesariamente son funciones, ¿sí? Entonces, en esta primerísima parte lo que se tienen que llevar son qué estructuras funcionales o qué estructuras matemáticas vamos a ver en el curso, cuáles son sus elementos principales y cómo plasmarlas en un papel. Sobre todo para que se lleven en la cabeza esta idea de qué forma tienen los elementos matemáticos que vamos a ver. A modo de repaso, ¿sí? Un primer elemento es la recta, ¿sí? Una recta es un conjunto de puntos en el plano que tiene una ecuación de la forma, ustedes ya la que conocen es y igual mx más b, pero que si yo lo reordeno un poco, podría escribirlo de la siguiente manera, ¿no? Podría escribir a por x más b por y más c es igual a 0, ¿no es cierto? Y esta es una forma bastante usual de escribir las rectas también. Fíjense que, primero, esta b no es esta b, sí es otra. Y segundo, que si yo reordenara esto de otra forma, por ejemplo, pasando by para el otro lado y luego pasando menos b dividiendo, me quedaría la fórmula de arriba, ¿no es cierto? Bueno, estas son formas de representar una recta en el plano. Imaginémonos la recta 2x más 3y igual a 6. ¿Sí? Fíjense que esto tiene la forma de esta estructura que está acá, ¿sí? Como A, B y C son lo que se llaman parámetros, ¿sí? Son números reales que pueden adoptar cualquier valor y esto va a seguir siendo una recta, ¿sí? Son los parámetros fundamentales. Acá tenemos los parámetros realizados, es decir, tenemos los parámetros que valen un determinado valor, ¿sí? Específico. Tenemos A que vale 2, B que vale 3,
Y C, que podríamos decir vale menos 6, si lo pasáramos para este lado, ¿no? Pero lo tenemos del otro lado del igual, lo cual no es ningún problema, sigue siendo lo mismo. Y lo que tenemos que aprender es a representar esta recta, ¿sí? Una forma es la que se suele ver en análisis 1, que es llevarlo a esta estructura, y igual a mx más b, donde sabemos que esto es la ordenada al origen y esta es la pendiente. Y como sabemos que es una recta, con la ordenada al origen y la pendiente nos alcanza para graficar la recta, ¿sí? Donde esta pendiente es m. ¿No es cierto? Ahora bien, otra forma es con la siguiente metodología, que es muy útil porque la vamos a usar luego para representaciones en R3. ¿Sí? Fíjense que yo esta ecuación que tengo acá, puedo hacer el siguiente ejercicio mental. Puedo decir, bueno, a ver, voy a graficar la intersección de esta recta con los ejes. ¿Cómo sería eso? Bueno, el eje X, digamos, cualquier punto sobre el eje X, cumple la condición de que Y vale 0, ¿no? Cuando Y vale 0, estoy sobre el eje X. Y entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Cuánto vale X cuando Y vale 0? Si Y vale 0, yo tengo 2X es igual a 6. Y entonces X sería igual a 3, ¿no? Y entonces cuando Y vale 0, X vale 3. Y acá tengo un primer punto de la recta, ¿sí? Y lo mismo hago con la otra variable. Entonces, ¿qué pasa con Y cuando X vale 0? Cuando X vale 0, 3Y es igual a 6, por lo tanto, Y es igual a 2. Y entonces, cuando X vale 0, Y vale 2. Y ahí tengo otro punto de la recta. Una vez que ya tengo dos puntos de la recta, como es una recta, esto ya lo podemos borrar, la 1, bueno, una recta, no como yo, ¿sí? Y tengo mi recta con ecuación 2x más 3y es igual a 6. ¿Se entendió hasta ahí? Pongan en el chat si está todo entendido, si hay alguna duda. Perfecto. Así se escriben, sí, 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 listo. Joya. Gracias, buenísimo, buenísimo. Bien, Perfecto. por ahora estamos en repaso. Entonces, la metodología para estudiar este tema sería, tenemos una recta. ¿Cuál es su estructura? ¿Sí? ¿Cuál es su forma? Bueno, tenemos esta y esta. ¿Qué elementos tengo que conocer para poder graficarla? Bueno, puedo conocer la ordenada al origen y la pendiente, o puedo graficarla conociendo dos puntos, y los dos puntos más sencillos para encontrar son cuando cada una de las variables vale 0. ¿Sí? Entonces hago esta metodología de, bueno, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Si y vale 0, ¿cuánto vale x? Y con eso ya tengo la recta. Para los siguientes elementos que veamos, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer este mismo ejercicio de identificar, bueno, ¿cuál es la estructura de esto que vamos a ver? Una vez que sé la estructura y la sé identificar, ¿qué elementos de la estructura tengo que conocer para poder graficarlo? Y una vez que conozco esos elementos, ¿cómo lo grafico? ¿Sí? Entonces vamos a pasar al siguiente. La siguiente es una que también conocen, o sea que esto también es de alguna forma un repaso, que es la parábola. ¿Sí? Vamos a poner la parábola. Voy a escribir acá. Parábola. ¿Cómo es una parábola? Es algo de la forma a por x cuadrado más bx más c es igual a y, ¿no es cierto? Primero, identifiquemos, ¿sí? Esto ahora lo vamos a graficar. Identifiquemos los elementos de la estructura. Tenemos por un lado los parámetros a, b y c que van a determinar la forma, ¿no es cierto? Sabemos, por análisis 1, que c me da la ordenada al origen y a, ¿sí? Nos da la orientación de la parábola, es decir, si apunta para arriba, digamos, o carita feliz, o como quieran decirle, en caso de que sea positivo, o si apunta Carita para triste, abajo. carita feliz.
¿A vos te gusta lo de carita feliz, Javi? Sí, va, en la secundaria lo vi así, me quedó así bien, pero sí, más que nada, cumple el rol de lo que cumpliría la pendiente en función lineal, es decir, vieron que la M en función lineal nos dice si va a ir para arriba o para abajo. Bueno, en este caso, en el caso de la parábola, la A cumple en cierta medida con eso, porque nos dice si va a ser una función que decrece y luego crece, una función que crece y luego decrece. Exactamente. Tengamos, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Y igual x cuadrado. Todos sabemos, de alguna forma, que esto es una parábola así, ¿no es cierto? Así, donde este es el eje Y, voy a escribirlo, y este es el eje X. Bueno, ¿cómo sabemos cómo graficar esto? Lo primero es identificar la ordenada al origen. En esta forma, yo sé que tiene esta estructura, ¿por qué? Porque tengo una variable elevada al cuadrado, ¿sí? Con un a que vale 1, y después tenemos la x con un b que vale 0, ¿sí? Pero la imaginamos, y una c que también vale 0. Entonces, como sé que c vale 0, yo tengo la ordenada al origen en y igual a 0, ¿sí? Y la dibujé hacia arriba porque a, en este caso, es mayor a 0, ¿sí? Como a es igual a 1, a siendo mayor a 0, me indica que es una carita feliz, como le gusta a Javi, ¿sí? Y tenemos el c, que es igual a 0. Ahora bien, yo podría no tener esta función, que es bastante sencilla, y la pregunta sería, en general, ¿cómo hacemos para graficar algo de este estilo? Y bueno, la respuesta es que lo que tenemos que conocer es el sentido. Esto está dado por A, ¿sí? Es decir, si va hacia arriba o hacia abajo. Y el otro elemento que tenemos que conocer de la parábola para saber graficarlo es el vértice. ¿Está bien? Una vez que yo tengo el vértice, en este caso yo sabía que estaba acá, ¿sí? Y el sentido, que viene dado por el parámetro A, ya puedo saber si dibujarla desde ese punto simétricamente para arriba o para abajo. Y con eso nos va a alcanzar, ¿sí? No hace falta que estos gráficos sean precisos, con tabla de valores, ni nada por el estilo. Tenemos que darnos una idea de, bueno, ¿qué es esto y para dónde va la cosa? Y entonces, la fórmula que tenemos de calcular el vértice, también la vieron en el análisis 1, sabemos que la x del vértice es menos b sobre 2 por a, ¿no es cierto? Y luego, para calcular la y del vértice, hacemos la f de x del vértice. Lo cual no es más que meter este valor que nos dio la formulita adentro de la función, ¿sí? Y calcularlo. Por ejemplo, ¿cuánto es menos b sobre 2 por a en este caso? Bueno, a vale 1 y b vale 0. Entonces la x del vértice es 0. ¿Sí? Luego, para calcular y del vértice, voy a y igual 0 al cuadrado, eso me da 0, y entonces la y del vértice es 0. De esta forma yo hubiese sabido que el vértice estaba en el 0, 0, y al saber que la A era positiva, lo dibujaba hacia arriba. ¿Sí? Para cualquier otro caso, aplicamos la fórmula, calculamos la y del vértice, y con eso sabemos el vértice, y luego simplemente mirando el signo de A, sabemos si graficar para arriba o graficar para abajo. ¿Sí? Ahora bien, y acá es donde se rompe un poco el repaso. Nosotros vamos a estar trabajando con estos objetos mirándolos de cualquier lado, ¿sí? Entonces no solamente nos va a pasar que se presentan parábolas de esta forma, sino que también nos va a pasar algo como lo siguiente. Imagínense que tuviera esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en que esto de acá es una griega, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en que esto que yo escribí acá también es una parábola? ¿Sí? Fíjense que para darnos cuenta de eso, sabemos que cumple con la estructura, ¿no? Donde tenemos una variable al cuadrado multiplicada por un parámetro, más la variable no al cuadrado multiplicada por el parámetro, más otro parámetro independiente que está sumando, y del otro lado tenemos la otra variable, la que sería la variable dependiente.
¿sí? Entonces esto que está acá también es una parábola, ¿sí? Y el ejemplo que tendríamos sería, por ejemplo, x igual y cuadrado, que sería un ejemplo análogo al anterior. La pregunta sería, ¿cómo graficamos esto? Y bueno, les voy a mostrar cómo se grafica y luego pensamos cómo nos damos cuenta. La gráfica de esto sería algo así. ¿Está bien? Acá tenemos nuestra parábola con las variables invertidas, ¿sí? Otra forma que yo hubiera tenido de graficar esto mismo sería cambiar los ejes de lugar, ¿no? Pero la idea es que, si yo tuviera que graficar tanto la parábola anterior como esta en el mismo eje de coordenadas, no podría cambiar los ejes. Entonces, dejando los ejes como están, graficamos esto como una parábola y lo que me queda es una parábola acostada, ¿sí? ¿Cuál es la lógica? Bueno, en primer lugar, la A que me da el sentido, me va a seguir dando el sentido, solamente que la regla ya no es que si A es positiva, la parábola apunta hacia arriba, y si A es negativa, la parábola apunta hacia abajo, sino que si A es positiva, la parábola apunta hacia la derecha, ¿sí? Mientras que si A es negativa, la parábola apunta hacia la izquierda. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica es que en realidad nosotros decimos arriba, abajo o izquierda y derecha para referirnos a el lado hacia donde la otra variable crece, ¿sí? El lado hacia donde la otra variable crece. Fíjense que cuando teníamos y igual x cuadrado y a era positiva, era porque la parábola crecía hacia donde la otra variable, y, crecía. Mientras que si a era negativa, a medida que yo voy tomando valores más grandes de x, el valor de y va cayendo, ¿sí? Va hacia donde no crece, ¿sí? En este caso es lo mismo. Si a es positiva, la parábola va a apuntar hacia donde crece la otra variable. X crece hacia la derecha, y entonces la parábola apunta hacia la derecha, ¿sí? Mientras que si a es negativa, la parábola no va a crecer para el mismo lugar que crece la x, sino que va a crecer para el otro, y entonces la apunto hacia el lugar donde la x decrece en vez de crecer, ¿sí? Esta lógica, digamos, es bastante más fácil memorizar, que si A es positivo va a la derecha y si A es negativo va a la izquierda, y de hecho es útil memorizar eso de alguna forma para tenerlo bien fresco, pero van a ver que esta lógica se repite y está bueno que podamos pensarlo en estos términos, ¿sí? De que si, digamos, que estas dos situaciones son análogas, ¿sí? Son muy parecidas, y la lógica es la misma, no es que es arbitrario que crezca hacia arriba o hacia la derecha, ¿sí? Sino que es el lugar hacia donde crece la otra variable. Y en este caso se va a seguir manteniendo, que tenemos que saber el sentido, o el vértice. Lo que pasa es que ahora van a estar invertidas estas dos, ¿no? Ahora, lo que vamos a calcular con esta fórmula va a ser la y del vértice, que va a estar dado por menos b sobre 2 por a. Sigue siendo la misma fórmula, pero ahora b y a son estos parámetros, ¿sí? En esta expresión. Y la x del vértice la vamos a calcular como f de la y del vértice. Y con esto ya vamos a poder identificar los dos elementos que tenemos que conocer de una parábola para poder graficarla. La expreso de esta forma. Calculo el vértice según corresponda, y luego calculo el otro punto para saber la otra variable para saber el punto, y luego mirando a, lo grafico hacia arriba o hacia abajo, en caso de que sea la fórmula tradicional, o hacia derecha e izquierda, en caso de que tengamos las variables muy, entre comillas, invertidas. ¿Sí? La idea es que podamos empezar a pensar todo en términos de que me da igual una variable o la otra, ¿sí? Tenemos que sacarnos de la cabeza esto de que y es la variable dependiente y x. No, acá vamos a estar sustituyéndolas de alguna forma o invirtiéndolas todo el tiempo, ¿sí? Eso es importante. Vean cómo en realidad no cambia nada. Lo único que cambia es que pasamos de usar como variable independiente en vez de la x, ahora la y. Y eso puede darse en algunas situaciones. A ver, porque en el secundario, porque siempre ha usado la x como variable independiente, no quiere decir que es la variable independiente siempre. Va a haber algunos casos donde, como por ejemplo este que vimos acá, que quizás por ahora sigue siendo bastante teórico, pero es útil para ilustrar, que la y sea la variable independiente y la x sea la variable dependiente, donde los movimientos que se den en x son resultado de movimientos que se han dado en y.
pero vean que en realidad, es decir, las fórmulas, la lógica es la misma, solo cambia cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Y quizás, no es lo más recomendable, pero quizás para esta primera función, x es igual a y al cuadrado, fíjense, si pasan el cuadrado como raíz a la x y la y queda en módulo, van a ver que usando como independiente la x va a ser exactamente la misma función. Pero, como digo, no es recomendable porque volveríamos a darle mucha importancia a la x, cuando en realidad la que estamos hablando de independiente ahora es la y. Voy a estar acá. Esto es lo que estaba diciendo Javi, ¿sí? Que si ustedes intentan despejar para graficar, les va a quedar que el módulo de x es igual a la raíz de y que entonces x puede ser la raíz de y o menos la raíz de y. Y si lo grafican, efectivamente les va a quedar esto. Fíjense que tenemos raíz de y esto espejado hacia abajo porque es menos la raíz de y, lo tenemos por acá y nos queda la parábola también. Pero bueno, es más complicado, ¿no? de pensar y requiere que sepan despejar bien el tema del módulo. Esto repásenlo, es importante, ¿sí? Y que sepan graficar la raíz. Un detalle más sobre esto, y cortamos con la parábola, es que esto de acá, la pregunta sería, ¿qué es? Entonces uno viene y dice, bueno, a ver, ¿es una recta? No es una recta porque tiene una variable al cuadrado, ¿sí? Y la fórmula de la recta no tiene ninguna variable al cuadrado. Están todas las variables lineales, a la 1. Y pienso, ¿puede ser una parábola? Y bueno, tengo una variable al cuadrado, tengo un término independiente, y tengo una variable a la 1, ¿sí? Y después tengo la otra variable también a la 1, sin ningún coeficiente ni nada. Bueno, esto quizás podría ser una parábola, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para identificar del todo? Llevarlo a la forma que uno está acostumbrado, ¿no? Y esta sería una parábola con la x como variable, ¿sí? Entonces, si yo despejo, tengo 2x cuadrado más 8x menos 3 es igual a y. Y esto efectivamente es de esta forma, y por lo tanto yo digo, ok, entonces esto es una parábola, con a igual a 2, b igual a 8, c igual menos 3. Con esos parámetros puedo aplicar esta fórmula y graficarla, ¿sí? Pero cuidado con este tema de que a veces estos objetos vienen, digamos, la gráfica de estos puntos puede venir escondida de alguna forma en una ecuación que no tenga esta forma, ¿sí? Sino que esto es otra ecuación, y yo para llevarla a esta forma y reconocerla del todo, bueno, tengo que trabajar la ecuación un poco, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Bueno. Buenísimo. Voy a borrar, ¿sí? Una sola cosita y después yo ya voy a tener que retirarme. Ahí les pasé una aplicación que yo recomiendo. Ahora vemos bien, Felipe, el tema de tu duda. Una aplicación que yo recomiendo para hacer estos ejercicios de esta primera parte, GeoGebra. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios a veces es útil el gráfico. Y uno a veces, bueno, no estudiamos económica, no estudiamos arte, no somos los mejores para dibujo. Así que nada, si quieren guiarse para poder ver si han hecho bien el gráfico o si han entendido bien la lógica, la aplicación GeoGebra es muy útil para los ejercicios de este TP1. Exacto. Felipe, ¿qué parte no habías entendido? Algo de la... Mira, Felipe, te pongo acá un ejemplo más, ¿sí? ¿Se escuchaba trabado? Bueno, lo repito un poco más lento, ¿sí? Imagínate que tenés esta ecuación, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es ver si esto es una recta o una parábola, o alguna otra cosa, ¿sí? Que vayamos a ver. Y entonces pienso primero, bueno, ¿puede ser una recta? Como hay una variable al cuadrado, la respuesta es que no puede ser una recta, porque la recta era de la forma ax más bi más c es igual a 0, ¿no? Y acá no hay ninguna variable al cuadrado. Entonces esto no es una recta. Pienso, ¿puede ser una parábola? Y bueno, tengo una variable al cuadrado, tengo un término independiente, tengo esta otra variable, esta misma variable, ¿sí? A la 1, y luego tengo la otra variable. Y entonces digo, bueno, en una de esas, esto sí lo puedo representar como una parábola.
¿cómo hago? Paso los términos que tienen y y el término independiente para aquel lado. Me queda 2y cuadrado menos 2,5 y menos 5 es igual a x. Y bueno, esto que tengo acá tiene forma de parábola, ¿sí? Tenemos un parámetro a igual a 2 multiplicando la variable al cuadrado. Un parámetro b igual a menos 2,5 multiplicando a la y a la 1. Y un parámetro c que es menos 5 como término independiente. Y del otro lado tengo la variable. Bueno, listo. Esto es una parábola. Y entonces, para graficarla, tendría que calcular la y del vértice, ¿no es cierto? Que es menos 2,5 sobre 2 por a, que es 2. ¿Sí? Y con esto tengo un número que es la y del vértice. Saco la x del vértice y con la orientación, ¿qué me dicen? Esto va a ser una parábola hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. La forma de responder eso es, bueno, como la variable es y, va a ser izquierda o derecha. Y como a es positivo, va a ser hacia la derecha, porque es hacia donde crecen la otra variable, que es x. Y entonces tenemos que va a ser una parábola con un vértice acá, hacia la derecha. Ya con eso nos alcanza para graficarlo, no hace falta que tengamos mayores precisiones. Espero que ahí se haya entendido. Avanzamos al siguiente punto, ¿sí? Yo me tengo que ir yendo, pero bueno, tienen mi mail, cualquier duda que tengan pueden mandarme a mí. Tomás, en este caso, en la función que acaba de hacer Valen, no es que solo sacás el vértice de y, sacás el vértice es un punto que tiene una coordenada en x y una coordenada en y. Lo que pasa es que al ser ahora y la variable independiente, el y del vértice pasa a jugar el rol que jugaba antes x del vértice, y x del vértice va a ser una función que depende de y del vértice. Exactamente como lo escribió Valen. Bueno, nada, me tengo que ir, pero tienen mi mail. Aprovechen las clases y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la cursada sea lo mejor posible con los medios que tenemos disponibles y estemos atentos todos a las posibles novedades que pueda haber. Que como se ha dicho, esto es muy dinámico, así que nada, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Adiós. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, Valen, suerte. Dale, nos vemos. Bueno, ¿se entiende entonces la dinámica de estudios de estos temas? La idea es que vamos a seguir viendo otros elementos, ¿sí?, que tienen su estructura y tenemos que averiguar cómo graficarlos.